Primeramente, Rudy, te quiero corregir en algo. Este, Tú dijiste que Pablo, cuando dijo que pasaba por muchos ayunos, Sí, se refería a que pasaba hambre. sí. Tú dices que son ayunos religiosos. Fue que Pablo quería ayunar. Sí, ¿Y por sí. qué lo pone dentro de la lista de todas las vicisitudes que ha pasado? Pablo Pablo no está hablando de no, ayuno religioso. Pablo está hablando de todas está bien, las lo vamos a dificultades que ha discutir. Si pasado. quieres, Bueno, Ruby Rosado dice que Pablo no se refiere a un ayuno religioso con fines espirituales en este texto de Segunda de Corintios capítulo 11, verso 27. Pero consultando con eruditos en griego, me encontré con este texto de George Guthrie en su comentario a Segunda de Corintios de la colección exegética de los comentarios del Nuevo Testamento de la prestigiosa editorial Baker. Y él escribe sobre esta palabra ayuno a la cual Pablo hace referencia. Y dice, casi siempre se refiere al ayuno como una disciplina religiosa. Cita como referencia segunda de Samuel 12:16, primera de Reyes 29, segunda de Crónicas 20, verso 3, y bueno, cita otros textos también como Nehemías 9:1, Lucas 2:37 y Hechos 14:23 y 27, verso 9. Y sigue comentando este erudito y dice, y probablemente debería interpretarse de esa manera aquí, dado el contexto en el que Pablo escribe sobre diversas privaciones, bien puede referirse a momentos en los que Pablo pasó hambre voluntariamente, tal vez para lograr ciertas metas ministeriales, pero el ayuno como disciplina espiritual ciertamente sería una parte normal de la preparación de Pablo para el ministerio. Y pone referencia a Hechos capítulo 13, versos 1 y 2, donde dice que en la iglesia de Antioquía, Pablo junto a otros hermanos tenían una vida de oración y de ayuno, en donde también allí Dios, en ese ambiente espiritual, en ese ambiente de búsqueda, manifestaba dones como la profecía. Y dice este erudito, teniendo en cuenta todos los puntos, privarse de comida probablemente se refiere al ayuno como disciplina espiritual, ya que éste constituye el uso casi universal de la palabra en la literatura bíblica. Y el verbo griego de este versículo donde Pablo escribe a menudo, indica que la práctica constituye un patrón normal en el ministerio de Pablo. Bueno, voy a en este video seguir colocando extractos de lo que dijo Ruby y también voy a citar a otros eruditos en el Nuevo Testamento con sus respectivos comentarios para que podamos ver qué es lo que realmente dicen los eruditos, porque vi que Ruby estaba diciendo que los que creían que aquí Pablo se refiere a un ayuno religioso, espiritual, o lo que vamos a ver más adelante, cuando Jesucristo habla de que cuando ayunes debes lavarte la cara, ponerte aceite, y más adelante cuando dice que cuando Él se fuere, sus discípulos ayunarán, Robbie dice que no es una doctrina para la iglesia, y habla cosas que los eruditos bíblicos, los eruditos, los reales eruditos no creen. Entonces, por eso es bien importante, no quiero desmeritar el trabajo de Ruby, y yo creo que todos nos equivocamos, pero creo que aquí se equivoca rotundamente, y los eruditos en griego, los eruditos en Nuevo Testamento, no creen de esa manera como Rosado lo expone sobre el ayuno. Los eruditos sí creen que el ayuno es parte de la disciplina, de una de las disciplinas espirituales de la iglesia. Ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, ni Pedro, ninguno mandan a que ayunen por él o por otro. Ahora, dígame entonces, ¿cuáles son las bases bíblicas para hablar del ayuno? ¿Dónde se enseña para que la iglesia lo practique de la manera en que se habla de practicar la hospitalidad, bueno, de practicar la yo tengo, oración? esta es mi ¿Dónde es que se posición. enseña? Vamos a dejar algo claro. Desde Ajá. Romanos hasta Judas se presenta el ayuno como un ejercicio espiritual. No, Ok, no, ya no, sacamos no, eso del medio, bien, sí, porque esa es la doctrina de la iglesia. O sea, no claro, tienen Rudy. una pata donde pararse para decir que el ayuno es bíblico para la iglesia, no lo tienen. Ese es mi punto. No, que si aquello, que si lo otro, que quizás por inferencia, que quizás porque aquello lo hicieron, que quizás por... ¿Dónde está escrito? Porque si no está escrito, entonces mi última autoridad y la infalible es lo que está escrito, no las tradiciones ni ninguna otra cosa. Bueno, Ruby dice que no, que en el Nuevo Testamento no hay una ordenanza sobre el ayuno.
Pero como ya hemos mencionado, Pablo se refiere a un ayuno con fines espirituales, y como Pablo también dijo que lo debíamos imitar a él. Claramente eso hace referencia al ayuno como parte de la vida espiritual de la iglesia, como con fines espirituales. Pero si vamos a tomar alguna referencia de peso, ¿qué más sino ir con el Dios hecho carne, con nuestro Señor Jesucristo, que dice en Mateo 6, del 17 al 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y bueno, claro, vamos a poner otro extracto de Ruy que dice que no, que el contexto amplio no quiere decir eso. Pero bueno, tras este corto clic que vamos a poner de Ruby, vamos a ver qué realmente dicen los eruditos que han escrito comentarios académicos sobre Mateo y sobre el Sermón del Monte. Aquí la idea central dentro del Sermón del Monte es el carácter que Dios quiere en los súbditos del reino de los cielos que Cristo vino a implementar, y no está dando una doctrina sobre el ayuno. ¿Ok? Y cuando dice, cuando ayunes, en el contexto histórico le está hablando a gente que ayunaban y que iban a ayunar. Y Jesús dijo, cuando lo hagan, háganlo con el corazón correcto. De eso está hablando el Sermón del Monte. Bueno, como acabamos de escuchar, Ruby dice que no se refiere a la práctica del ayuno para la iglesia, este texto de Mateo capítulo 6. Pero Scott McKnight, en su comentario al Sermón del Monte, dice sobre estos versículos que estamos viendo, que Jesús esboza ante los ojos a través de imágenes verbales gráficas y los oídos lo que implica seguirlo, y así proporciona una ética del reino, lo que llamamos una ética del más allá. Él espera que sus discípulos practiquen lo que él enseña y advierte a quienes no quieren practicar lo que él enseña sobre el juicio de Dios. Y referencia a Mateos capítulo 7, versos 13 al 27. En el centro del Sermón del Monte hay una sección sobre disciplinas espirituales porque Jesús espera que sus discípulos practiquen la caridad, la oración y el ayuno. Jesús, sin embargo, no ordena la limosna, la oración o el ayuno, sino que los asume. La cuestión central que provoca a Jesús es un acto realizado para ser notado como piadoso y ganar reputación. Es decir, esto es lo que el Señor reprueba. Y dice Scott, las disciplinas se realizan con los ojos, el corazón, la mente y el alma enfocados en Dios. El ayuno había sido abusado al menos desde los días de Isaías 58. Zacarías también preguntó, cuando ayunaban, ¿lo hacían realmente por mí? Y otro texto que Jesús nos enseña sobre el ayuno como práctica de la iglesia está en Mateos capítulo 9, versículos 14 al 17, y dice Jesucristo: un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, y así ambos se conservan. Y el erudito el Nuevo Testamento en griego, David Turner, escribe que estos textos, estos versículos de Mateos 9, indica que sus discípulos deben ayunar cuando él ya no está. Un enfoque más matizado de esta cuestión toma debida nota de la presencia temporal del novio con los invitados a la boda. Una celebración de bodas obviamente requiere una fiesta, no un ayuno. Mientras Jesús está con sus discípulos, lo apropiado es el júbilo mesiánico, no el ayuno. Pero Jesús no estará con los discípulos por mucho tiempo, y por eso un gozo y una devoción extraordinarios deben caracterizar este breve periodo de tiempo. Después de que Jesús se vaya, sus discípulos ayunarán una vez más,
pero en la forma que él enseña, no al estilo farisaico. Es decir, no al estilo que los fariseos promovían, que era basado en la apariencia, sino que como el Señor ordenó que se debía hacer en secreto, que solamente debía ser un acto que solamente el Señor conociera. Y sigue diciendo este erudito, Mateos 9, del 14 al 17, es, según cualquier interpretación, un texto clave sobre la continuidad y la discontinuidad en la teología bíblica. Aunque el texto no enseña un supersesionismo contundente en el que Jesús reemplaza a Moisés, está claro que cuando los discípulos ayunan después de que Jesús se fue, no vuelven a ayunar como si nunca hubiera venido. La cláusula final del versículo 17, y ambos son preservados, es crucial. Quiere decir Jesús que tanto los odres nuevos como el vino nuevo se conservan, que tanto los odres viejos como el vino nuevo se conservan. En vista del capítulo 5, versos 17 al 20, la enseñanza general de Mateo, la segunda opción es preferible. Jesús, como el Maestro Supremo de Israel, preserva la ley y los profetas al cumplirlos, no simplemente reiterando enseñanzas pasadas, lo que exagera la continuidad, o desechando rotundamente las enseñanzas pasadas, lo que exagera la discontinuidad. El ayuno se conserva, pero en el nuevo contexto de la justicia del reino inaugurado, no en el antiguo contexto de la tradición farisaica. Y Scott McKnight, en su comentario a Mateo, también habla sobre cómo esta enseñanza de la práctica del ayuno con fines espirituales, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, aquellos maestros de la iglesia que tuvieron cercanía, de hecho muchos conocieron a los apóstoles, eh, eh, promovieron el ayuno en la iglesia naciente, en la iglesia de los primeros siglos de la historia. Y dice Scott McKnight en su comentario al Sermón del Monte, un texto cristiano primitivo, la Didache, capítulo 8.1, indica que algunos de los seguidores de Jesús ayunaban 2 veces por semana, aunque lo hacían los miércoles y viernes para distinguirse de los judíos que ayunaban los lunes y jueves. Esta costumbre de ayuno programado regularmente o estacionario se convirtió no solo en una característica fija de las disciplinas espirituales de la iglesia, sino en el modo dominante. Y bueno, para concluir, quiero leer parte de un artículo de un teólogo que se llama Thomas Tarrance, que es parte del Instituto de C.S. Lewis, este apologista, que bueno, hay un instituto en el medio inglés y bueno, este escritor también es un académico y bueno, escribe sobre la práctica del ayuno en la iglesia. Y bueno, voy a leer parte de este artículo y también voy a colocar en links para quien quiera leerlo completo. Y dice algunos ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento todos los israelitas debían ayunar en el día de la expiación anual. Levítico capítulo 23, versos 27 y 28. Esto era una señal de humillación y arrepentimiento ante Dios, ya que buscaban su perdón por sus pecados. Moisés ayunó de comida y agua en 2 ayunos consecutivos, que duraron un total de 80 días mientras se reunía con Dios en el monte Sinaí y recibía revelación divina. Éxodo 34, 28, Deuteronomio o Deuteronomio, capítulo 9, versos 9 al capítulo 10, verso 10. Y dice que Daniel también observó un ayuno parcial durante 21 días, al final de los cuales Dios le dio revelación sobre aspectos importantes del futuro de Israel. Daniel capítulo 10. Ana era estéril, estaba desconsolada y desesperada por tener un hijo. Buscó a Dios en oración y ayuno y él le respondió con el nacimiento de Samuel, uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Mientras estaba exiliado en Persia, Esdras recibió del rey el encargo de ayudar a restaurar Israel y adorar debidamente a Dios. Proclamó un ayuno entre los judíos exiliados para pedirle a Dios seguridad y protección
En el peligroso viaje que él y otros iban a emprender de regreso a Israel, Dios les respondió. Esdras capítulo 8, versículos del 21 al 23. También durante su exilio, Nehemías, profundamente afligido por la condición de Israel y especialmente de Jerusalén, comenzó a ayunar y a orar. Dios le dio el favor del rey y le respondió con la orden de regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Nehemías capítulo 1, del versículos 1 al capítulo 2, verso 8. Los tiempos de emergencia o desastre nacional eran razones para que toda la nación buscara la ayuda de Dios mediante el ayuno y la oración. Esther llamó a todos los judíos a ayunar para evitar su destrucción inminente. Esther 4:16. Dios respondió con gracia. Cuando el rey Josafat recibió la noticia de que un gran ejército marchaba hacia Judá para atacar, puso su rostro para buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Segunda de Crónicas 23. Dios respondió con una liberación extraordinaria. Dios incluso respondió el ayuno, la oración y el arrepentimiento de Nínive, la nación más cruel, despiadada y sanguinaria del antiguo cercano oriente. Jonás capítulo 3. En el Nuevo Testamento el ayuno sigue teniendo un lugar importante en la vida de la iglesia y de los creyentes individuales. Vemos palabras proféticas dirigidas a los padres de Jesús por la profetisa Ana, que no se apartaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Lucas capítulo 2, verso 37. Jesús mismo ayunó durante 40 días en preparación para su ministerio público y para tener la capacidad de vencer las tentaciones del diablo para descarriarlo. Mateos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jesús claramente esperaba que sus seguidores ayunaban. Mateos 9, versículos 14 al 15, y dijo que si lo hacían con motivos apropiados, Dios los vería y los recompensaría. Mateos capítulo 6, versos 16 al 18. Así como Él recompensa a quienes oran con motivos apropiados. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. La Iglesia Apostólica tomó en serio la enseñanza de Jesús sobre el ayuno. Después de quedar ciego al ver a Jesús en el camino a Damasco, Saulo de Tarso ayunó durante 3 días. Al final de este periodo, Jesús envió a Ananías a orar para que recobrara la vista, fuera bautizado y lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. El ayuno fue un factor destacado en uno de los acontecimientos más significativos de la historia misionera, el lanzamiento del primer viaje misionero en la historia de la iglesia. Mientras Saulo y Bernabé y otros 3 amigos de la iglesia de Antioquía servían al Señor y ayunaban, cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. La iglesia, después de un tiempo de ayuno y oración, los envió a una misión de evangelización y plantación de iglesias. En su viaje, Saulo y Bernabé establecieron iglesias y les designaron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Hechos 14, verso 23. Y para concluir esta lectura de parte de este artículo, voy a leer lo que ya también comentaba, cómo los padres, los primeros cristianos, recepcionaron esta doctrina como una práctica espiritual eh, dentro de sus doctrinas. Y dice el ayuno en la historia posterior de la iglesia. En la iglesia primitiva el ayuno era muy valorado. Quienes podían hacerlo ayunaban los miércoles y viernes hasta las 3 de la tarde. Pero en el siglo V, con el ascenso de Constantino y el fin de la persecución, la Iglesia cambió radicalmente. La mundanalidad y el institucionalismo aumentaron notablemente, dando lugar a un énfasis en la forma, el ritual y la liturgia. El ayuno se volvió más legalista y para muchos orientado a las obras. A pesar de los abusos, Agustín, los padres del desierto y otras personas piadosas siguieron elogiando su uso frecuente y adecuado como una práctica importante para la vida y el crecimiento espiritual. En el siglo VI, el ayuno se hizo obligatorio en el Segundo Concilio de Orleans. Durante la Edad Media se añadieron muchos días de ayunos obligatorios adicionales. Esto solo empeoró los problemas del legalismo y la justicia por las obras para mucha gente. Sin embargo, en el lado positivo, los monjes irlandeses que evangelizaron Inglaterra y el norte de Europa durante este periodo practicaron el ayuno y la oración
con gran provecho de sus misiones. Los reformadores protestantes rechazaron los días de ayuno católico obligatorio, pero mantuvieron con cautela el ayuno como una práctica valiosa. Martín Lutero y Juan Calvino elogiaron su valor y alentaron su uso adecuado. Jonathan Edwards y John Wesley lo recomendaron encarecidamente a todos, especialmente a los que estaban en el ministerio. Wesley encontró el ayuno tan importante que no ordenaba a nadie que no ayunara 2 días a la semana. En Inglaterra, en 1756, Wesley vio y elogió la notable respuesta de Dios a la proclamación del rey de un ayuno nacional que evitó una inminente invasión de los franceses. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer y C.S. Lewis se cuentan entre los muchos líderes que practicaban el ayuno y animaban a otros a hacerlo. En 1940, Lewis y toda Inglaterra vieron la increíble respuesta de Dios al Día Nacional de Oración proclamado por el rey Jorge VI, que se manifestó en la milagrosa liberación de 338 y tantos soldados, 338.000 soldados británicos en la batalla de Dunkerque. Sin duda, muchos de los fieles también estaban ayunando en toda esa situación desesperada. En todas las épocas de la historia ha habido quienes carecían de dinero para pedir limosna y ayunaban un día o 2 o 3 utilizando la comida o el dinero ahorrado para alimentar a quienes eran más empobrecidos que ellos. Al repasar la historia de la iglesia de su época, el teólogo Charles Hosge resumió la historia del ayuno de esta manera: todas las personas eminentemente piadosas han sido más o menos adictas es decir, han practicado a menudo este modo de cultura espiritual. Bueno, este artículo es más largo, lo voy a dejar ahí en la descripción de este video, está muy bueno y bueno, como ya hemos visto, contrariamente a lo que afirmaba Ruby, los eruditos protestantes en la academia, eruditos en griego, en teología, sí confirman el ayuno como una práctica, como una disciplina espiritual necesaria en la iglesia.